El man no volvió a ver a la profetisa, pero sí volvió a escucharla, no con la voz, peor, con los pensamientos, porque lo peligroso de una profecía no es que sea cierta, es que te deje un guión instalado en la cabeza. Después de esa noche, el tipo intentó seguir normal, salir, hablar con gente, hacerse el fuerte, hasta que un conocido lo llamó, un tipo del Chocó, de esos manes que siempre parecen tener contactos, historias, gente encima y oportunidades inimaginables apareciendo de la nada. Quedaron de verse en un hotel. Cuando llegó, el tipo le dijo: parce, es que conocí a una vieja en unas clases de danza y no sé si haya lío con que la invite. Él dijo que no, y ahí empezó todo. La vieja llegó rato después, artista, de esas personas que parecen escuchar de verdad cuando uno habla. Compraron vinito, se sentaron y el tipo arrancó a hablar de él mismo. Viajes, negocios, gente importante, contactos. El man del oráculo escuchaba callado, hasta que el que le invitó se fue para el baño, y ahí él le preguntó a la vieja: ¿tú qué haces? Ella le contó lo del arte, y él le habló de Nietzsche, del sombrero trenzado de hojas de plátano, de una historia donde un niño del Pacífico colombiano rescata a Nietzsche y se lo lleva al atrato. Y la vieja cambió, abrió los ojos, se cambió de silla y se acercó a él, como si acabara de encontrar algo raro. Cuando el otro volvió, ella regresó a su puesto, pero ya no era la misma, porque desde ahí la conversación empezó a girar alrededor de ellos dos, de la selección femenina de fútbol y de que Brasil siempre nos gana, de que seguimos ardidos por el gol que le anularon a Yepes, de poetas malditos, de la pintura de Van Gogh y de Velázquez, de publicar contenido en redes sociales. Pero el otro man estaba serio y tenía los brazos cruzados. Y ahí el man del oráculo le preguntó algo raro: ¿tú sabes quién era la Sibila de Cumas? Ella dijo que no. Entonces él le contó la historia, la profetisa que llegó con 3 libros capaces de revelar el futuro de Roma. El rey no quiso comprarlos, entonces ella quemó uno, volvió con 2. Le dijeron que no, qué suerte, ábrase aquí. Quemó otro, ya le quedaba uno. Pero la cuchara esperaba, a pesar de que eso fue siglos atrás, una historia vieja. La vieja vivía en una cueva iluminada con antorchas. En ese entonces no existía ni las redes sociales ni el marketing digital. Pero vea pues, le trabajó la mente, le metió la psicología inversa. Y cuando le quedaba esa última unidad, le dijo al rey: vea parce, Aluyin se va a quedar sin la oportunidad de saber qué le va a pasar en un futuro al lugar que usted gobierna. Y así lo convenció y le vendió uno al precio de 3. Entonces el del oráculo se rió y le dijo: eso todavía se usa hoy. Como cuando uno ve una página web y muestran un producto que parece interesante y justo hay poquitas unidades. La Sibila de Cumas no le vendió al rey un libro que se suponía que tenía todo lo que le iba a pasar en el futuro a Roma. Le vendió miedo, le vendió urgencia, le vendió necesidad. La artista se quedó mirándolo y ahí él le preguntó: bueno, parce, ¿y usted como artista cómo hace para vender sus obras? El man que le invitó estaba pagando el vino y justo antes de que ella tuviera tiempo para responder, regresó. Así que el del oráculo paró la conversación, se quedó callado. Entraron después a otro bar, uno de dancehall. Estaba sonando duro la música. El man del oráculo quedó sorprendido porque estaba muerto y dijo: si este lugar estuviera en Quibdó, hasta las sombras estarían bailando. Compraron otra botella de vino y la vieja seguía pegada a la conversación con él. El man del oráculo le contó que antes bailaba dancehall y que parchaba mucho en locales así, que le gustaba mucho ir a Casa Babylon. Empezaron a hablar de bares similares y ella empezaba a moverse en el puesto. Qué ganas de bailar, pero el man no la quería sacar a bailar. Entonces se hicieron afuera donde el ruido no los incomodara. El que le invitó empezó a hablar de nuevo de sus viajes a Asia, a Europa, a Norteamérica. El man hablaba de temas raciales con un tono que preocupaba. Decía que en Europa podía entrar a un bar con una mujer blanca y nadie lo miraba 2 veces. Pero acá en Colombia, siendo negro, entrando con una vieja blanca, sentía los ojos encima. Y ahí la conversación se empezó a calentar, porque cada piel tiene su fantasma. Un negro carga lo suyo, un latino en Estados Unidos carga sus temas, un árabe en un aeropuerto sabe que hay miradas que pesan distinto, o un colombiano en un aeropuerto extranjero sabe que lo van a requisar un montón de veces. Un judío en ciertos lugares también aprende a leer el peligro antes de que hable. Y hasta los mismos oprimidos se reparten sus temas a punta de golpes.
porque un negro también puede mirar a un latino por encima del hombro y un latino también puede ser racista con otro más oscuro. La herida no vuelve santo a nadie. A veces solo vuelve a la gente más experta en herir. Y entonces la vieja lo miró como diciendo, este man lleva toda la noche hablando de eso. Y le dijo, yo entiendo que eso exista, pero ustedes a veces convierten ese dolor en excusa para todo. Si antes venía mal, con este comentario quedó peor. Silencio pesado, feo. El vino ya sabía distinto. Y mientras este man seguía con sus temas delicados, un parchecito se les estaba llevando la botella de vino. Se dieron cuenta, pero en vez de armar jaleo, se echaron a reír. Cuando dizque el man que la invitó dijo, parce, ¿sabe qué? Yo me voy. Todavía estaba temprano. El man del oráculo pensó que estaba bromeando, pero no. El tipo lo dijo serio y la pelada tenía bastante vino en la copa. Entonces el otro volvió y le insistió a la pelada una vez más, vámonos. Ella dijo, no, yo me quedo, me tomo esto y me voy. El man la dio la cabeza hacia abajo, se metió las manos en los bolsillos y dijo, ay, porfa. Ella lo pensó. El man del oráculo estaba relajado, callado, disfrutando el momento. Él sabía que no tenía velas en ese entierro, o de pronto más adelante sí. Y en la tercera insistencia, ella empezó a mover la copa en círculos, como si en las gotas que bajaban por la copa estuvieran escritas las palabras que iba a decir. Tomó un sorbo largo, saboreó las palabras. El otro se quedó quieto unos segundos, acomodando sus pensamientos. Y aquí es cuando uno se pregunta, ¿será que puede echar para atrás la conversación? Uno piensa antes de decir algo. ¿El pensamiento moldea la palabra o es la palabra la que moldea el pensamiento? Y ahí fue cuando el man del oráculo se acordó de Carl Jung, el psicólogo suizo que decía que uno termina mostrando justo aquello que más intenta esconder. Y esa noche el hambre se notaba. El otro hablaba muchísimo, viajes, contactos, plata, historias, pero cada vez que el man del oráculo abría la boca, la vieja se acercaba más a él. Entonces, el man que la invitó agarró la chaqueta y se fue solo, sin despedirse. Y el man del oráculo entendió que algo había cambiado, porque la vieja lo miró como si la conversación todavía siguiera viva, como si esa historia de la sibila de Kumas no hubiera terminado todavía. Y cuando salieron del bar, ella le preguntó, ¿y cómo quieres que termine esta historia? Él le preguntó, ¿cuál historia? Y ella le acercó los labios al oído y le dijo, pues la nuestra. Silencio. Pusieron una canción de Lion Fire y él la invitó a bailar. Terminó la canción y él cometió el error más grande, irse con ella. Soy Joe Armena y esto es Ovomancia 2. Así que si no quieres que me comporte como la sibila de Kumas o como el man que invitó a la artista, activa la campanita y suscríbete a mi canal para que no te pierdas el último capítulo.